En estas vacaciones de Semana Santa, y ya que todavía seguimos con las restricciones de movilidad entre comunidades autónomas, nosotros hemos querido acudir a Maika Dengra. Ella es guía turística de la región de Murcia y también muy amiga de la Oficina de Turismo de Molina de Segura. Ella nos va a hacer algunas propuestas para hacer aquí en Molina de Segura durante estas vacaciones de Semana Santa. Maika, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nada, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por contar con vosotros para explicar un poquito pues, las posibilidades de Molina estos días. ¿Y dónde estamos? ¿Qué tenemos para hacer aquí en Molina de Segura? Bueno, pues estamos en un sitio muy interesante, interesante no solamente para Molina, sino interesante para toda la región de Murcia, porque este es un horno, iba a decir un molino, es un horno, donde, bueno, pues era el único horno que tenía la localidad de Molina hasta el siglo XVIII. Y hoy día es el único horno visitable, como vemos, que son prácticamente las paredes las mismas que habían del siglo XVIII, y el cual es uno de los sitios más interesantes que tenemos para visitar. Mencionaba tanto en Molina como en este caso en la región, porque que se conserve de estas características es solo el único que podemos visitar. Y aquí, por ejemplo, pues lo que hacemos es que se realizan visitas guiadas todos los fines de semana, tanto los sábados por la tarde como los domingos por la mañana. Hay una persona, un guía, que es el que está aquí informando, eso sí, con aforos reducidos, más de 7 personas no se puede acceder, todo eso se controla al máximo, pero sí que es verdad que se explica un poquito pues todo lo que es la historia, primero de lo que es este espacio, un espacio que ya en el año 1491, por un documento que existe, se le cede a la familia de don Juan Chacón, o sea que estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, y bueno, pues era el único horno que había en la villa, y así funcionó, siendo el único hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII, otros maestros panaderos, de hecho, vinieron aquí a formarse cómo trabajar el pan, y a partir de ahí, claro, Molina creció bastante y otros barrios de Molina, pues lo que fue es que tuvieron sus propios hornos. A partir de ese momento, otros compartiendo con este, pero este seguía siendo el más importante. Aquí se traían, por supuesto, el pan, se traían pues esas bandejas para hornear bizcochos, para hacer pues todo tipo, digamos, también de asados, las tortas de conde tan ricas. Y hay que decir, incluso haciendo un pequeño matiz, que claro, cuando la gente, bueno, podía comprar pan, pero también podía traer su propio pan para que aquí se elaborase. Bueno, pues tenían que hacer una marca especial para saber cuál era el pan de cada persona. Bien, bueno, pues todas esas cosas se explican en este espacio, que como digo, fue hasta el año 1971 un espacio donde la gente podía venir a comprar pan y traer sus productos para que se hiciesen en ese horno. Entonces, al visitante, pues se le adapta la visita, si son, digamos, familias, niños más pequeños, niños o personas más adultas, se le va explicando también no solo el espacio interesante que ven, sino la historia del pan, desde la antigüedad, desde el neolítico, cuando juntaban pues unas semillas, juntaban lo que se hacían con el trigo, cogían la harina y en un molino de mano pues iban, digamos, elaborando y triturando, haciendo la harina, mezclaban solamente con agua y luego pues se les va contando que ya en la época egipcia lo mezclan con un poquito y es cuando aparece primero el horno, porque antes lo hacían al sol, lo calentaban al sol o en el fuego, pero ya aparece lo que es el horno y posteriormente, un poquito también en esa época de los egipcios, es cuando aparece la levadura, que ya va a crear y va a crecer un poco la masa de pan. Y a partir de ahí toda la historia, tanto el pan en nuestra cultura como el pan también en diferentes partes del mundo, porque hay sitios donde en la zona de Asia, pues más que trigo, utilizan sobre todo mucho el arroz, entonces el pan de arroz o el pan de otras propiedades, otros productos en otros lugares del mundo. Entonces, a través de nuestras pantallas digitales todas y muy interactivas, se va conociendo pues esa parte del pan. Bueno, pues aquí sobre todo lo que tenemos delante de nosotros es la puerta, la boca del horno.
Un horno que tiene una cúpula, un horno que realmente pues, es donde se hacía, bueno, se calentaba, el pan se hacía en esta zona de aquí, donde estaba el maestro panadero con sus ayudantes, pero una vez que se había elaborado el pan, sobre todo con esa masa madre previa, se introducía por la boca del horno, que la tenemos aquí, y entonces, bueno, pues ahí previamente a su vez se había calentado todo lo que es la estructura interna, porque este horno no es ni mucho menos, es un horno eléctrico, pese a que la puerta es muy moderna, la puerta no es la original, pero sí que en el interior lo que se introducía pues son ramas de árboles de la parte de aquí, del municipio, pues albaricoqueros o la zona de la parte, digamos, del campo de Molina, almendros. Entonces esas ramas se introducían, se prendía fuego y una vez que esas cenizas, digamos, bueno, quedaba el fuego reducido a cenizas, entonces se ladeaban a las partes, digamos, más externas y el horno calentito, que así estaba durante muchas horas, es cuando se introducía el pan o esos bizcochos. Si no, si hubiera estado realmente demasiado caliente, hubiera ardido y hubiera salido el pan totalmente quemado y nadie quisiera que eso fuera así. Básicamente en una cultura como ha sido la nuestra, que el pan sigue siendo un alimento prioritario, pero antiguamente también, de ahí la cantidad de frases que contigo pan y cebolla, eres más largo que un día sin pan. El pan era básicamente a veces prácticamente lo único que tenían para comer, ¿no? En épocas pues, más deficitarias. La cuestión es que en este horno es donde se introducían, y aquí lo que se ha dejado son una serie de panes que marcan, lo que decía yo antes, las formas, ¿no? Con forma de trenza, o redondos, o el pan digamos de mayor tamaño, así como también lo que se puede apreciar en la parte superior son las palas para introducir dentro de la parte más profunda del horno, introducir el pan o esas latas, la cual el panadero ya sabía el horario, el tiempo de cocción de cada una de esas piezas y iba rotando a un lado y a otro para luego sacar. Antiguamente aquí lo que habría sería como una especie de mesa para ir sacando y apoyarse, y también una especie de mostrador para que la gente pudiera comprar el pan. Tanto se podía comprar, se podía adquirir, como por otro lado, pues si la gente quería traer sus propios bizcochos o tortas para elaborarlas, evidentemente se podían hacer aquí. El edificio todavía es más antiguo, del año en realidad finales siglo 1491, 1492. Hay documentación que habla de la existencia de este edificio, pero con anterioridad. Aquí lo que se ha encontrado es precisamente debajo de mis pies y en uno de los laterales de esta edificación se han encontrado restos de estructuras domésticas, de viviendas seguramente, ya que nos encontramos dentro del llamado Barrio del Castillo, y el Barrio del Castillo, la parte más antigua de Molina, donde se ubicó la antigua Molinat Asica, Molina de la Calzada, que es como se llamaba antiguamente. Bueno, pues al estar en el Barrio del Castillo, precisamente la ubicación del propio museo del horno del concejo, pues aquí se han encontrado restos de ese suelo, incluso restos de donde encajaba una de las puertas de acceso a la entrada a este lugar. Obviamente, cuando se creó el museo, aprovechando el espacio del horno, se ha creado un nuevo suelo para no deteriorar el suelo antiguo que se encuentra debajo del nuestro. Pero ya se sabe que en la época islámica, aquí pues evidentemente pues algunas familias vivirían en este lugar, y ya en época cristiana, digamos ya en finales del siglo XV, época como, pues hablábamos de los reyes católicos, es cuando este lugar se tiene constancia a través de un documento que se le cede, digamos, a don Juan Chacón, el que sería padre de luego el marqués de los Vélez. O sea que antes existía, pero documentalmente es en 1491 cuando entre los que se le cede a don Juan Chacón aparece, entre otras muchas propiedades, aparece la existencia del propio horno. En este lugar se encuentra la sede de lo que es la sala de ensayos de lo que es coros y danzas, la Asociación de Coros y Danzas de Salcillo, Folclore de Salcillo, el cual pues aquí tiene un espacio para ellos aprender nuevos pasos y sobre todo a veces incluso estudiar otros bailes antiguos que ellos han ido recuperando. Y por ello, pues en cierta manera, aparte de esa sala de ensayo del grupo de Salcillo, de folclore, pues también hay una serie de vitrinas
que nos muestra muy bien pues un poquito ese traje regional, ese traje típico murciano. Por un lado, pues el que es el traje más de diario y luego el traje de lujo. Aquí, por ejemplo, pues lo que tenemos es el refajo con todas, digamos, sus abalorios, y donde además, pues a mí siempre me gusta mencionar que precisamente este refajo es típico murciano, básicamente porque en él, en la parte inferior, como ornamentación, aparece la cenefa de lo que simbolizaría nuestro gusano de seda. Y es que la industria de la serificultura, que es como se llama, la cual desaparece en la década de los años 70, 75, 76 aproximadamente, ha sido algo tan importante en nuestra región y sobre todo en Murcia y lo que es la huerta, la Vega Media del Segura, que el que aparezca representado precisamente en un refajo actual pues es algo muy llamativo, haciendo un poco de guiño a ese pasado y la importancia del gusano de seda, que aportaba económicamente pues un valor añadido a las familias, hasta el punto de que se decía que las mujeres pues se ayudaban entre ellas precisamente con el cultivo del gusano de seda, porque el dinero obtenido es para el que luego utilizarían para comprar pues todo lo necesario para hacer el ajuar antes de casarse. Bueno, hay muchos, pero sobre todo nos vamos a ir a la parte, por un lado, interactiva, donde precisamente aquí, en esta pantalla, los chicos, y no tan chicos, porque al final todos tenemos una gran curiosidad, para conocer la historia del pan. Por lo tanto, desde el Neolítico hasta nuestros días se nos va contando la evolución del pan, cuando aparece pues en la parte, como decía, más antigua, hace 5.000 años, aparece seguramente pues esa utilización del trigo con agua, la cual pues se calentaría cerca del fuego, y de ahí pues la parte de, digamos, la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana, la cual le va a dar mucha importancia al pan, hasta el punto de que se permitía que en el propio Senado hubiera panaderos. O sea, imaginar digamos, la importancia o relevancia que va a tener este oficio. Bueno, pues aquí se va a hablar de la historia del pan a lo largo de los siglos, pero también la cultura del pan en otros espacios, en otras poblaciones diferentes a la nuestra, como puede ser la asiática o la americana o la africana. De forma que aquí, pues la gente que quiere conocer un poquito más, yo soy muy panadera, entonces muy panadera en el sentido de que me encanta el pan. Bueno, pues mucha gente se quiere interesar no solamente de lo que está formado el pan, que es harina, es agua, es esa sal y sobre todo la levadura para que crezca, sino cómo en otras culturas se elabora el pan. Bueno, pues sobre todo una artesa. Yo he visitado muchos museos, pero una artesa tan grande como la que tenemos aquí, la verdad es que no he visto nunca. Es una artesa para elaborar el pan. Es artesa de madera que, bueno, pues el maestro panadero ha ayudado, y con unos brazos, eso sí, tremendos, ¿no? Tanto el maestro panadero como las maestras panaderas, que también las había, por supuesto, pues tenían que elaborar esa masa de pan. También se utilizaba para las matanzas. En este caso, bueno, al estar en este museo, obviamente sabemos el uso cuál es. Y en un espacio donde no solamente tenemos la artesa, sino que también tenemos otra serie de vitrinas, ya que se mimetiza, como mencionaba antes, se mimetiza tanto el espacio del horno del concejo, como por otro lado pues lo que es el lugar de reunión de la Asociación del Folclore de aquí de Molina, la cual pues también se ha cedido una serie de trajes como la de los hermanos Graciosos, que aparecen el 28 de diciembre, y una serie de instrumentos musicales, intentando ambientar un poquito pues esa fiesta, la cual, si el visitante quiere conocer mucho más, sobre todo porque a este museo viene gente no solo de Molina, sino también de otros puntos de la geografía regional y, cuando se puede, de la geografía nacional. Entonces lo que hacen es que a través de las pantallas que tenemos también en esta zona del museo, pues es conocer esos bailes, sobre todo pues esa jota, esas malagueñas, esos bailes típicos, o se les habla también del baile de pujas, que se celebraban en la antigüedad, y lo cual pues tanto y tan llamativo le resulta a la gente conocer un poquito más de nuestra historia folclórica. Bueno, Maika, vaya visita guiada nos has hecho al horno del concejo, pero bien completa. Yo creo que paramos ya aquí para que la gente venga. Pues sí, porque todavía hay muchas cosas más que contar, y además aquí hay unos guías estupendos que son los que explican de forma muy pormenorizada todo lo que hay, y la verdad es que la gente se queda encantada porque no sabe que este horno antiguo del concejo se encuentra en esta ubicación, o sea que hay mucho más que contar todavía. Esto ha sido un tentempié simplemente. Sí, un aperitivo. Un aperitivo, efectivamente. Bueno, ¿y qué más museos? Porque hay más museos en Molina de Segura. ¿Qué más planes podemos hacer en Molina estas vacaciones de Semana Santa? Bueno, hay muchos planes. Yo voy a contar un poquito, ¿vale?, sobre todo lo que, pues a nivel un poco de museos. Aquí en Molina está el Museo Almuden,
Museo del Enclave de la Muralla, que la verdad es que es uno de los museos más interesantes que hay en la región de Murcia también, sobre todo porque alberga 125 metros de muralla con 6 torreones y una que tiene 9 lados, lo cual es algo completamente excepcional. Además, también muy interactivo, con gafas 3D, con una serie de salas muy modernas, con libros donde salen imágenes. Es un museo interesante que aúna, por un lado, pues la parte medieval de la muralla que rodeaba Medina, o la Medina de Molinat Asica o la ciudad de Molinat Asica, pero también, como decía, muy interactivo. Museo que se puede ver estos días, va a estar abierto, pues por ejemplo, el miércoles durante todo el día, el jueves por la mañana, o sea que se puede aprovechar para visitarlo. Museo del Enclave de la Muralla. Pero también este domingo, el primer domingo de cada mes, se abre uno de los espacios que se encuentra en el municipio, como va a ser el museo, bueno, es centro de interpretación de ritos y costumbres del campo de Molina, que se encuentra en la pedanía de la Albarda. Y la verdad es que es un pequeño espacio, una antigua escuela unitaria con pupitres antiguos, con, digamos, bueno, pues con mapas mundi que ya no tienen nada que ver a la, digamos, a la geopolítica actual, pero muy interesantes, con la famosa regleta donde el maestro de vez en cuando, maestra, cuando alguien no se portaba bien daba bueno, digamos, algún susto. Y luego también lo que tiene pues son piececitas a través de, bueno, pues unas piezas como una cachulera, que es donde metían los caracoles, o una serie de pantallas donde se van contando pues esas tradiciones como las cabañuelas, que antiguamente pues la gente, como no teníamos la predicción del tiempo del señor que sale después del telediario a contarnos la temperatura que va a hacer, pues allí el guía nos contará sobre las cabañuelas, que es como ellos contabilizaban o cómo sabían si iba a llover o no durante todo el año posterior al mes de agosto, que es cuando se lleva a cabo las cabañuelas. Eso será, digamos, también este domingo, primer domingo de la Albarda, en esta localidad de Molina. Y luego el segundo domingo la gente se puede ir a esta pedanía también muy interesante de El Llano, donde está el Centro Etnográfico de Carlos Soriano. Otro rincón interesante donde es una casa museo con piezas de diferentes épocas, con artesas, con piezas de esparto, piezas de madera, con lebrillos, en fin, es un sitio que a niños y a adultos le encanta, sobre todo a niños, porque hay una colección de maquetas móviles de oficios artesanos que se encienden, se apagan y los niños quedan encantados, sobre norias, sobre cómo funcionaba pues un molino o como, digamos, se hacía el esparto, y la verdad es que es muy peculiar, algo que se debe a un señor que se llamaba Juan de Dios Arnaldos, que murió no hace mucho y que hizo una colección de maquetas que a los niños, desde luego, bueno, es muy complicado sacarlos de esa sala porque les encanta ver lo que hay ahí. En este caso, el segundo domingo de cada mes, por lo tanto, será en 10 días aproximadamente cuando esté abierto. Bueno, ahí dejamos esos datos de los museos de Molina de Segura, pero cuéntanos, porque nosotros también sabemos, y como te hemos presentado antes, Maika es guía turística de la región de Murcia y sé que tiene unos planes pues muy golosos para esta Semana Santa. Cuéntanos un poquito de tus planes. Bueno, pues es verdad que como no podemos salir, pues digamos, bueno, desde nuestro trabajo también organizamos una serie de rutas que son muy llamativas. Les hemos llamado rutas de autor. Y rutas de autor porque son temáticas muy específicas, ¿no? Y bueno, pues hacemos una visita por la ciudad de Murcia, que se llama Murcia Subterránea. Hay otra visita que se llama Casas con Encanto y Encantadas, por aquellos lugares que tienen alguna historieta detrás que contar, o luego por la región. Antes de ayer estuvimos en Aledo con lo que es el Estrecho de la Arboleja, que muy poquita gente en Murcia lo conoce y es una auténtica maravilla, o por zonas como Cieza, en el yacimiento de Sillasa, muy cerquita relativamente de aquí, o por zonas como Cejín, Mula o Cartagena, esos lugares tan maravillosos que tenemos en la región y que de verdad que ahora está la gente aprovechando para descubrir precisamente su historia. Y descubrir la región de Murcia, que es maravillosa, que no la conocemos prácticamente. Pues la verdad es que tenemos, bueno, pues muchos visitantes que nos acompañan estos días y que de hecho hemos tenido que duplicar a veces las visitas porque la gente nos dice, madre mía, que tenga que venir una pandemia para descubrir nuestra región, y claro, cuando terminan, de hecho, de una ruta casi que se apuntan en otra porque dicen, no nos queremos perder y aprovechar para conocer precisamente nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra etnografía, todo lo que Murcia, de forma cultural y natural, tiene que mostrar, que es una barbaridad y que, bueno, insto a la gente, con quien sea, pero que realmente conozca y aproveche para visitar la región, porque por lo pequeñita que es esta comunidad uniprovincial, hay que ver la riqueza que tiene cultural y natural.
Pues nos quedamos con el consejo de Maika y también nos quedamos con su contacto y nada, con esos planes que nos ha dejado para la Semana Santa. Espero que los disfruten y espero que tú también disfrutes, Maika. Pues nada, pues muchísimas gracias, que lo disfrutemos todo dentro de de la situación en la que estemos, pero sobre todo es aprovechar un poquito, pues eso, para disfrutar y conocer un poco más de la región.